Nos llenamos de terror con la pandemia, de miedo. Los jóvenes que andan en la discoteca no tienen miedo, se meten a su discoteca y están disfrutando, y los católicos estamos roncando. Pero es que ha sido duro, ha sido muy duro. Hay un luto general, mundial, universal. Hay dolor, hay familias llorando sus difuntos todavía. Y lo triste del caso, muchas familias que vieron morir a sus seres queridos y no pudieron ni siquiera darle una cristiana sepultura o hacerle todos los rezos que se le hacen a un difunto. Se moría y para el cementerio. O incluso en muchos países no eran cementerios, eran fosas tirados ahí como animalitos. Otros lo tiraban al mar, otros estaban por ahí tirados en plenas calles, se veían imágenes. Hay mucho dolor, hay pesimismo, hay llanto todavía. Familias que tenían, por ejemplo, 6 miembros, y de los 6 el COVID se llevó 4 o 3, quedaron mermadas a la familia. Y toda muerte deja sus huellas dolorosas. Amén. Amén. Y entonces, para colmo, estábamos saliendo ya de la pandemia. Ya la pandemia no existe, ya no es pandemia. Pueden existir brotes por ahí en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier estado, brotes de COVID, pero eso, un brote no es una pandemia. La palabra pandemia significa cuando una enfermedad arropa al mundo entero, a los 5 continentes. Amén. Amén. Ya no es así, ya la pandemia pasó, gloria a Dios. Amén. Pero quedan las consecuencias, queda la crisis, muchas crisis a veces emocionales. Ya lo decían los psiquiatras y los psicólogos, cuando termine la pandemia veremos muchos brotes de violencia, de atracos, de robos, y se está mirando por el mundo entero, y en este país a cada momento las noticias lo dicen. Por el encierro, por la crisis económica, la economía paralizada por 2 años, puede venir también tiempo de hambruna en el mundo. Hay lugares que hay mucha hambre. Entonces, para colmo, viene y estalla una guerra en un lugar del planeta muy neurálgico. La guerra, la invasión de Rusia contra su vecino país y antiguo aliado, Ucrania. Esa guerra es peligrosa. No podemos parar de orar y rezar por la paz, porque esa guerra puede desencadenarse en un fenómeno mundial que puede destruir, si no el planeta completo, una gran parte del planeta. Porque las potencias que se están involucrando en esa guerra tienen armas suficientes para destruir el planeta en 5 minutos, para pulverizar el planeta. Hay demasiado armamento. El hombre, el ser humano, ha creado tantas armas para su propia destrucción. Y esa guerra también está aumentando la crisis en el mundo, la alza de los combustibles. Y cuando suben los combustibles, sube todo el costo de la vida, todo, la comida, todo, la medicina, todo sube. Y además que ese país de Ucrania es uno de los países mundialmente que produce más productivo de comida, de alimentos, especialmente cebada, trigo. Es un país rico en agricultura y rico en el subsuelo. Debajo de la tierra tiene mucha riqueza en materiales valiosos, metales valiosos. Hay que seguir orando para que no haya un estallido mundial, para que esa guerra cese, que el Señor tenga misericordia, porque estamos bajo una amenaza muy peligrosa. Ha habido 2 guerras mundiales y han sido catastróficas, pero si se da una tercera, hasta el planeta podría desaparecer. Amén. Amén. Pero todavía Dios está ahí en su trono y Jesucristo a su derecha. Amén. Amén. Nosotros confiamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María, en todos los ángeles y los santos y los ejércitos celestiales. El hombre cree que es grande y poderoso, pero solamente hay uno grande: Dios. Amén. Hermanos, en medio de toda esta
situaciones dolorosas, tristes. La palabra de Dios tiene mensajes que levantan la esperanza, que levantan la fe, el ánimo y hasta la autoestima. Amén. Y hoy le traje una palabra a ustedes propicia para esta época. Amén. Y yo sé que este era un grupo grande, ahora veo un grupo pequeño. Me imagino que todo tuvo que ver con la pandemia, que se mermara el grupo, porque la pandemia dejó a muchos católicos con miedo, viendo los cultos solamente por internet o por la televisión, en pantallita, en tabla, porque nos acostumbramos a ver la misa por internet. Y como que ya se nos metió un demonio de pereza que ya no queremos ir al templo por miedo a que me contagien. Ese miedo lo pone Satanás. El miedo no viene de Dios. El miedo es de Satanás. Por eso los brujos y hechiceros, cuando la gente le visita y consulta con ellos, le meten mucho miedo a la gente. Mucho miedo le meten, para que la persona se ponga a merced de ellos y se mande a hacer una limpia, un trabajo, una cosa, y ahí le sacan muchísimo, miles de dólares. Le sacan los brujos a los creyentes en brujería. ¿Y cuáles son los que van a la brujería? Los que no conocen verdaderamente a Dios. Y no conocen el poder de Dios. No conocen el amor misericordioso de Dios. Y no saben de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros, sus hijos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por eso no podemos parar de predicar. Y hay que predicar a tiempo, a destiempo, y a pesar de los contratiempos hay que seguir predicando. Amén. Porque lo único que puede liberar al hombre de todas sus inmundicias e impurezas es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, hermanas, hoy nos va a hablar San Pablo. Vamos a meditar unos cuantos versículos de San Pablo, las ideas de San Pablo. Hermano, mire, uno de los hombres más sufridos, más aguerridos por el Evangelio de Cristo es Pablo. Uno de los hombres que más ha sufrido en la historia de la iglesia. Pocos hombres han sufrido lo que sufrió San Pablo por causa de Cristo. Por eso él decía: yo no me glorío de que cuando yo oro la gente se sana, los tullidos se levantan. Yo no me glorío de que a través de mi oración Jesucristo ha resucitado muerto. Pablo resucitó muerto en nombre de Jesús. Yo no me glorío de nada de eso, ni me glorío de que mi predicación produzca grandes conversiones. No, de nada de eso. De todo ese apostolado que Dios me ha puesto, esa misión tan difícil de evangelizar a todos los pueblos paganos que nunca conocieron a Dios, llenos de demonios y todas malas mañas y todas las impurezas, a Pablo le tocó la parte más difícil, evangelizar a los paganos. ¿Y qué eran los paganos? Todos los países fuera de Israel. El único pueblo que conoció a Dios, al Dios verdadero que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que existe, fueron los judíos, el pueblo de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Amén. Amén. Más nadie conoció a Dios en la antigüedad. Entonces, cuando Cristo vino a través del pueblo judío. Por eso Dios le dijo a Abraham: a través de ti y del pueblo que yo voy a formar de ti, un pueblo que solamente me adore a mí, me ame a mí, me conozca a mí, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que a través de él y de su descendencia iba a bendecir a todos los países y a todas las naciones de la tierra. ¿Y de dónde y cuál es esa bendición tan grande? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Dios formó un pueblo que lo conociera a él, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Esos judíos que andan vestidos de negro con un solideo aquí en la cabeza. Esos son. Yo no apagué, creo. ¿Verdad que sí? Dele a un botoncito. El botoncito, uno, le dejo abajo ahí. Ajá. Oh, fue que yo lo apagué sin darme cuenta. Tiene que salir verde. No quiero. Ahí.
¿Prendió ahí? No prendió. Yo no quiero, a mí no me gustan esas cosas sin alambre, me gustan los alambres. Gloria a Dios. Ya lo puede poner por allí. Ah, que está en caso de batería. Yo confío en los alambres. Yo soy muy análogo todavía. Hermanos, los judíos, esos judíos que andan ahí, que son dueños de medio de Nueva York, o de casi todo Nueva York, son bendecidos porque ellos son el único pueblo que conoció al Dios verdadero en la antigüedad. Ahora, cuando Jesús vino al pueblo judío y vino como un judío. Jesús era judío y asumió toda la cultura judía y la religión judía. ¿Cuál es la religión judía? Moisés y los profetas, el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia judía. Pero miren si la Iglesia Católica es sabia y maestra. Cuando la Iglesia Católica reunió todos los libros considerados palabra de Dios, no dejó a un lado el Antiguo Testamento, porque la fe cristiana es hija de la fe judía. Entonces la Biblia nuestra cristiana tiene el Antiguo Testamento más el Nuevo. El Antiguo Testamento es la Biblia judía, el Nuevo es todo lo que tiene que ver, es la Biblia cristiana, todo lo que tiene que ver con Jesucristo y con la iglesia naciente, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Amén. Entonces la Iglesia Católica reconoce como palabra de Dios todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. ¿Por qué digo Moisés y los profetas? Porque los primeros 5 libros de la Biblia que tienen que ver con todos los mandamientos de Dios, llámese Génesis, Éxodo, ¿cuál es el otro? Deuteronomio, Levítico y Números. Esos libros se les atribuyen a Moisés. No es que Moisés los escribió con su propio puño. Una gran parte lo escribió él, pero él tenía discípulos que escribían los mensajes que Dios le daba al pueblo a través de Moisés. Amén. Entonces, esos primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés y ahí están todos los mandamientos y normas que Dios le puso a su pueblo. Que muchos de esos mandamientos sirven para nosotros también. Amén. Y los profetas son esos hombres que Dios hizo surgir a lo largo de muchos años en la historia del pueblo judío. Cada cierto tiempo Dios levantaba un profeta que trajera un mensaje fuerte, poderoso de parte de Dios para el pueblo. Jeremías, Isaías, Ezequiel. Bueno, pues hablando del pueblo judío, Jesucristo vino a los judíos y le dijo a la samaritana: ustedes los samaritanos dicen que adoran a Dios en este monte alrededor del pozo de Jacob, pero ustedes ni saben lo que están adorando, porque ustedes no conocen realmente a Dios. Ustedes están muy paganizados. Los samaritanos eran parte del pueblo de Dios, pero se apartaron mucho. La gente de esa provincia se paganizó y se dejó influenciar de la idolatría de los griegos, de los romanos y de otras culturas. Amén. Y Jesús le dijo a la samaritana: nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, pero ya para adorar a Dios no hay que ir solamente al templo de Jerusalén, ni en este monte. Llega la hora, y estamos en ella, de que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Amén. Luego que Cristo murió y resucitó por nosotros y se fue al cielo, antes de irse al cielo, hizo un envío a sus discípulos: vayan por toda la tierra, por todo el mundo, y anuncien el Evangelio, anuncien lo que han visto y han escuchado. El que crea en ese Evangelio del reino de Dios, que es un reino de paz, de justicia y de amor, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y a los que crean les acompañarán señales. Habrá señales poderosas. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán culebras, serpiente venenosa en la mano y no les hará daño. Y si alguien les da a tomar veneno, tampoco les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Impondrán las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre, y los enfermos sanarán. Palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabanza a Jesucristo. Hermanos, volviendo a San Pablo, yo decía que es uno de los hombres que
sufrió. Él decía, yo no me glorío de la maravilla que Dios hace a través de mí. Si de algo me tengo que gloriar es de llevarla, de ayudarle a Cristo con su cruz, de la cruz de Cristo. Y fue un abanderado de la cruz de Cristo. Hoy día hay muchos evangelizadores en el internet, en la televisión, que predican mucho la prosperidad. Y la prosperidad. Y que si tú le das a Dios, Dios te multiplica. Y es cierto. Pero pasan la vida entera hablando de eso. Un evangelio de prosperidad, de bienestar, de que Dios no te quiere enfermo, de que Dios no te... Y es cierto, Dios no nos quiere enfermo, pero enfermedades siempre va a haber. Habrá siempre enfermedades, porque estamos cada día más contaminados en el mundo. Las aguas contaminadas, los alimentos súper contaminados, el aire contaminado. Tiene que haber enfermedades. Amén. Amén. Entonces, esa predicación, nada más de predicar un Cristo que bendice, que prospera, y nunca se predica un Cristo en la cruz, y nunca se está invitando a la gente a tomar su cruz. Ese evangelio está cojo. No es un verdadero evangelio. Ese evangelio es un evangelio para producir millones de dólares, para ser rico. A esos evangelistas que se dedican a esa predicación de la prosperidad y de la prosperidad. Es cierto que Dios prospera a sus hijos, y sobre todo si son, Dios dice la palabra, Dios bendice al que le da, al que da con alegría, o sea, el que le da a Dios, a la iglesia, y lo hace con alegría, o le da a un pobre, Dios bendice, es cierto. Pero no podemos pasar la vida entera hablando de bendición, 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 bienestar, bienestar. ¿Y la cruz? ¿Acaso nos olvidamos de aquel grito? Dice que Jesús gritó un día en el templo de Jerusalén: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin la cruz no hay seguimiento. Amén. Den un aplauso a Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. No es que andemos buscando el sufrimiento, pero cuando llegue el sufrimiento, lo que quiere decir eso es que cuando lleguen los sufrimientos, hay que seguir alabando y glorificando al Señor. Amén. No es que seamos masoquistas. ¿Usted sabe lo que es un masoquista? Un masoquista es una persona enferma psicológicamente, que disfruta el dolor, que disfruta los castigos, las penas. Amén. Que disfruta que lo maltraten. Es un masoquista, y eso no es de Dios. Eso no es una conducta correcta ni sana. Nosotros no somos masoquistas, pero sí alabamos a Dios a pesar del sufrimiento. A pesar de las enfermedades, seguimos glorificando a Dios, creyendo en Dios y pensando en la eternidad, en el tesoro que nos espera en el cielo. Amén. El tesoro de la gloria de Dios. Amén. Amén. Dice San Pablo es uno de los hombres más sufridos, repito. San Pablo dice que él lo da como testimonio. A él le dieron, él llevando el evangelio, en 3 ocasiones el barco donde iba a llevar el evangelio a diferentes naciones naufragó. Vivió 3 naufragios en alta mar, y Dios no permitió que se ahogara, sino que saliera noches enteras pegado de un trozo de madera del barco hasta que el mar lo sacara a la orilla. En 3 ocasiones vivió ese susto y estuvo cerca de la muerte y vio morir mucha gente ahogada, y Dios a él lo sacó. Amén. Por causa del evangelio. Dice que muchas veces fue atracado. En los tiempos de Pablo también había atracadores y ladrones. Fue atracado, pasó frío en caminos solitarios, en desiertos, pasó calor, pasó hambre, sed, por causa de Cristo. Y aquella famosa pela que le dieron a Jesús, el segundo misterio doloroso, amarrado a una columna, la famosa pela de los 40 latigazos menos uno, que es una pela propia de los romanos, el castigo de los 40 menos 1 latigazos. A Jesús se lo dieron por orden de Pilato. Jesús lo mandó a hacer, Pilato mandó a soltar a Jesús como pensando que cuando lo vieran así con el cuerpo desgarrado y ensangrentado, como que el pueblo, los judíos que estaban pidiendo la crucifixión de Cristo, como que se iban a compadecer de él. Y ay, sí, ya, suéltelo, el pobrecito, mira cómo lo dejaron casi muerto.
Pero no fue así. Ellos siguieron gritando, crucifícalo y crucifícalo. Y al final ya saben ustedes que Pilato hasta se lavó las manos diciendo, bueno, yo no soy culpable de esta sangre, yo me lavo las manos. Allá ustedes si quieren crucificar a su rey. El asunto es que esa misma pena que le dieron a Jesús, a Pablo se la dieron 5 veces. O sea que en ese sentido Pablo sufrió más que Jesús. En cuanto a esos azotes, a Jesús lo azotaron, que lo dejaron casi muerto. Y le desgarraron su carne, porque esos flagelos que usaban los romanos no era solamente un fuerte así que terminaba en látigo, no. En la punta de cada fleco de eso había amarrado, enganchado, y colmillos de animales y unos garfios así hasta de metal, que cuando el verdugo daba el fuetazo, se clavaban en la carne, los jalaban y limpiaban la carne. Así eran esos azotes, eran crueles. A Pablo se lo dieron 5 veces, en 5 ocasiones. Y él lo sufrió con gozo por amor al reino de Dios y por la salvación de los pecadores. Amén. Denle un aplauso a ese gigante, San Pablo. 3 veces naufragó, 5 veces lo azotaron con los 40 menos 1. Terrible. Y él lo vivía y decía, me glorío de una sola cosa, de ayudarle a Cristo con la cruz. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado. Cuando nos llegue un momento duro y difícil, diga como Pablo, este sufrimiento lo ofrezco Por amor. como ayuda, como ayudando a Cristo con su cruz, Amén. por la salvación de la humanidad. Amén. Amén. Yo conocí un catequista en mi país, en mi ciudad. ¿Alguna vez han oído hablar del hermano Tony Canela? Un predicador, un trigueñito, Tony Canela. Yo sé que él es muy amigo de Marcelino. El papá de Tony Canela murió en santidad. Era un catequista y un hombre que trabajó siempre por los pobres y pedía para ayudar a los pobres. Y Dios le daba muchas cosas a través de la gente para ayudar a los pobres. Y se enfermó de un cáncer, y cuando estaba en la cama muriéndose de cáncer, le dijo a la familia, prohíbo que me pongan ningún tipo de calmante, yo quiero sufrir todo el dolor de este cáncer porque se lo quiero entregar a Cristo. Amén. Wow. Quiero sufrirlo, no me pongan ningún tipo de calmante, prohíbo eso. Quiero ofrecer mi enfermedad por la salvación, la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo, por los matrimonios, por las familias que están divididas y como ayuda a los sufrimientos de Cristo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Con todo lo que Pablo sufrió, se me olvidaba uno de los más fuertes castigos que le dieron a Pablo. ¿Ustedes se acuerdan cuando a Jesús le llevaron una mujer adúltera y todo el mundo llevaba 5 o 6 piedras en la mano? Y se la llevaron a Jesús. Ellos pudieron matarla porque la ley de Moisés ordenaba que las mujeres adúlteras, los adúlteros, la pareja que sorprendían siendo infieles, los mataban. Según la ley, había que matarlos a los dos, al hombre y a la mujer. Pero los mataban sin pasar por un juez, no había que llevarlo de un juez ni hacer juicios. No, eso era isofacto ahí. Lo agarraron en adulterio, siendo infiel. Lo agarraban y lo llevaban a la plaza pública donde todo el mundo lo viera, para que sirviera de escarmiento para la gente. Y todo el mundo lo apedreaba hasta que lo arropaban de piedra y ahí lo mataban. Así se pagaba el adulterio. Y un día los fariseos sorprendieron a una mujer, dice la palabra, en adulterio, se la llevaron a Jesús en un lugar que Jesús estaba predicando. Y el maestro, esta mujer ha sido sorprendida, y la mujer así temblando así, ya esperando la muerte. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés ordena que este tipo de mujeres deben morir apedreadas. Ese castigo no era romano, ese era un castigo judío, que estaba en la ley de Moisés. ¿Qué tú opinas de eso? Ellos lo que querían, lo que buscaban, ¿qué era? Hacer caer a Jesús en una trampa. Que Jesús dijera algo descompuesto
quizás hasta con planes de apedrearlo a él, matarlo. Amén. Miren, hermanos, si Jesús decía sí, si la ley dice que lo maten, mátenla. Si Jesús decía sí, mátenla. Ajá, ¿y dónde está la misericordia que tú andas predicando por aquí y por allá? Esa misericordia, ¿dónde está? Entonces tú estás de acuerdo que la matemos. Entonces tú no eres misericordioso, tú eres un falso profeta, que no vives lo que predicas. Y si decían no, decían, pues tú estás en contra de Moisés, tú eres un hereje, tú mereces ser apedreado junto con ella. ¿Entienden cuál era la trampa? Que cualquier respuesta que Jesús dijera sí o no, quedaba atrapado. Pero Jesús, con la sabiduría de Dios, ya saben ustedes cuál fue la respuesta. De ustedes, Jesús se quedó tranquilito mirando al piso y haciendo como garabatos en el piso. Y cuando levantó la cabeza dijo, bueno, de ustedes, el que no tenga pecado, el que se considera limpio de pecado, que empiece la apedrear. Que empiece. Todos estaban armados, estaban llenos de piedra todos. Y Jesús volvió a bajar la cabeza y siguió ahí haciendo cosas en el piso, en la tierra. Y nada más se veía la piedra, pum, 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 cayendo. Cuando Jesús levantó la cabeza por segunda vez, no había nadie. Dice el evangelista, los primeros que se marcharon en silencio y con el rabito metido entre las patas, eran los más viejos, los que eran de que más honorables, porque esos quizás muchas veces habían cometido adulterio por ahí, vivían doble vida, eran hipócritas. ¿Amén? Los más viejos se fueron primero, hasta que se quedó Jesús solo con la muchacha. Pero todavía la muchacha está temblando, porque ella vio que todo el mundo se fue, pero todavía está Jesús ahí. Y Jesús, ese era el profeta que estaba de moda en ese momento. Ella estaba esperando un ramplinazo bien grande de Jesús, aunque fuera un sermón bien grande. Y dice Jesús, oye muchacha, ¿dónde están tus acusadores? ¿No te han condenado? No, Señor, ninguno. Se fueron todos. Pues si se fueron todos, si ninguno te condenó, yo tampoco. Amén. Vete en paz y en adelante no peques más. Amén. ¿Saben una cosa? Ustedes sabían una cosa, que a San Pablo también lo apedrearon. Toda persona que era apedreada moría, porque era arropado de piedra. Y a Pablo lo arroparon de piedra. No recuerdo en qué ciudad, era una ciudad de esas romanas que pertenecían al Imperio Romano. No recuerdo cuál era, si era Filipo, si era Éfeso, una de esas comunidades. Porque los judíos, habían judíos que vivían en diferentes ciudades y países. Y la comunidad judía que estaba en esa ciudad, cuando Pablo llegó predicando a Jesucristo que murió y resucitó, para ellos fue una blasfemia que hablara que tenía un muerto que resucitó, que eso era imposible y que eso iba en contra de la Biblia, en contra de Moisés. Y dijeron, este es un blasfemo, y lo agarraron y lo llevaron a la plaza y comenzaron piedra y lo arroparon de piedra a Pablo. Y cuando fueron los discípulos de Pablo a recogerlo para enterrarlo, se dieron cuenta, pues está respirando. Y respiraba Pablo todavía. ¡Ay, está vivo! Y comenzaron, lo bañaron, lo limpiaron, comenzaron brebaje por aquí, ungüento por allí, medicina por allí, y lo salvaron. Amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Entonces, para sacarlo de esa ciudad, los judíos pensaban que ya lo habían ajusticiado, que ya lo habían enterrado a Pablo por blasfemo, predicando de que un muerto que resucitó. Los discípulos lo curaron primero y cuando ya lo vieron un poco fuertecito, lo sacaron de la ciudad, lo metieron en un canasto gigante y lo descolgaron por la muralla de aquella ciudad con lazos, con sogas. Y dice la palabra, y Pablo se fue de ahí a otra ciudad a predicar la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso, Señor, gloria a Dios. Pablo también estuvo preso muchas veces estuvo en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Jesucristo. Y al final le cortaron la cabeza. Los romanos estaban pensando crucificar a Pablo en una cruz. Y cuando en su cartera, por ahí en su bolsa, encontraron el carnet de la ciudadanía romana, no, pero este tipo no puede morir en la cruz.
Este tipo hay que matarlo de otra forma. Hay que matarlo, pero de otra forma. Porque la cruz no está prohibida para un ciudadano romano. Era una muerte tan deshonrosa y tan baja, tan asquerosa, tan humillante, que un ciudadano romano, aunque fuera el peor criminal, se le podía cortar la cabeza, se le podía echar a la fiera, lo que fuera. Se ajusticiaba de cualquier manera, menos en la cruz. Y por eso no murió en la cruz. Lo quería matar en la cruz porque él predicaba al crucificado, a Jesús de Nazaret. Por eso a Pedro, a ese sí lo mataron en la cruz, porque Pedro no era ciudadano romano. Amén. De hecho, la semana pasada celebrábamos la fiesta de esos dos gigantes de la iglesia, las dos columnas grandes de la iglesia, Pablo y Pedro. Amén. Vean lo que dice San Pablo, el hombre que más sufrió por Cristo. Estoy en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los cristianos de Roma. El versículo 18 del capítulo 8 a los romanos dice: yo, Pablo, estimo que todos los sufrimientos del mundo presente son nada. Oiga cómo dice esta versión: son nada comparados con la grandeza de la gloria que nos espera en el cielo. Amén. Palabra de Dios. Wow, usted oyó bien lo que dice, lo que dijo un gigante como San Pablo, que tanto sufrió por Cristo. Para mí, todos los sufrimientos de este mundo, pandemia, guerra, amenaza de guerras mundiales, rompimiento de matrimonio, que mi matrimonio se rompió, qué vergüenza, que hijos en la droga, perdidos en la calle, hijas en la calle, todos los sufrimientos de este mundo, todo, muerte de un ser querido, asesinato de un familiar, cualquier sufrimiento, todo, dice Pablo, los sufrimientos de este mundo para mí son nada comparado con la gloria que nos espera en el cielo. Amén. Hay que pensar más en el cielo para encontrarle sentido a la vida cristiana aquí en la tierra. Porque vivimos en un maldito valle de sangre, de lágrimas. Y en este valle de sangre y lágrimas, nadie está exento a sufrir. Todos tenemos que sufrir. Pero los que conocemos a Cristo y sabemos y estamos imaginando por lo menos la grandeza de la gloria que nos espera, vivimos con los pies sobre la tierra y el alma y la mente en el cielo. Amén. Denle el aplauso al Señor, gloria a Dios. Eso nos anima a seguir adelante. Aunque caigan 10, aunque caigan 1000, dice el Salmo 91, ¿cómo que dice? Aunque caigan 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, a ti no te pasará nada. Amén. Amén. Estimo, dice San Pablo, que todos los sufrimientos de este mundo son nada comparado con la grandeza de la gloria que nos espera. Y sigue diciendo Pablo, voy a brincar ahora, mire, estoy en capítulo 8, leí el versículo 18, ahora voy para el versículo 28, todo con 8. Amén. Cuando tengan tiempo, léanse el capítulo 8 entero de la carta a los romanos. Es uno de los capítulos más ricos en el levantamiento de ánimo y de fe de la Biblia. Dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Dios dispone todas las cosas. O sea que de todas las cosas, buenas y malas, Dios saca un bien para aquellos que lo aman a Él. El que no ama a Dios porque no lo conoce, cuando le llega la desgracia, hasta se pega un tiro, se ahorca, o se refugia en droga, en vicio, en satanismo, brujería, hechicería, busca escapes. Pero lo que hemos conocido el amor de Cristo, permanecemos firmes, adorando y alabando al Señor y proclamando su grandeza, aunque estemos pasando el valle más oscuro de nuestra vida. Amén. Amén. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, a los que Dios escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. De manera que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Palabra de Dios. A los que Dios eligió de antemano,
los destinó a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Juan Pablo II reprodujo la imagen de Cristo aquí en la tierra. Y todos los santos, Teresa de Calcuta, el Padre Pío, San Vicente de Paúl, usted agarra cualquier santo y fue una imagen viva de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y todos estamos llamados a eso, a reproducir la imagen de Cristo. Porque la imagen y semejanza de allá del Génesis, que dice que fuimos todos creados a imagen y semejanza de Dios, esa imagen de Dios, el pecado nuestro desbarató esa imagen, la destruyó. Pero Cristo vino a liberarnos del pecado, a romper nuestra cadena, como decía la hermana en la oración que hizo tan linda, que Jesús vino a deshacer esas cadenas del pecado y que ya nosotros no vivimos en pecado, ya somos libres de ese pecado por Cristo Jesús. Ahora Jesucristo vino a restaurar esa imagen de Dios en nosotros a través de su gracia, de su sangre derramada, de su muerte y resurrección. Y es posible vivir en gracia de Dios con todo ese Espíritu Santo que Jesucristo nos trajo, nos regaló. Amén. El Espíritu Santo nos hace posible que los hombres que somos pecadores podamos recuperar la gracia de Dios a través de los sacramentos de la iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de una vida de oración, una vida de consagración al Señor. Amén. Amén. Y así seremos en el mundo la imagen de Cristo delante de todos los demás. Estamos llamados a ser imagen de Cristo, a ser otros Cristos aquí en la tierra. No solamente los sacerdotes y la monja, todo bautizado está llamado a reflejar a Cristo aquí en la tierra, para que Él sea el hermano mayor de una gran multitud de hermanos. O sea que Jesús es nuestro hermano, Jesús no es nuestro Padre. El Padre es el Padre Celestial. Tenemos un Padre, un hermano y un Espíritu Santo que mora en nosotros y que pelea por nosotros y que nos defiende del diablo, de la carne y del mundo. Amén. Den un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Voy a brincar, voy más rapidito porque el tiempo se me está yendo. Voy al versículo 31, dice: teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Dice San Pablo, ¿qué podemos decir de todo esto? Que Dios nos llama, aunque seamos borrachos. En el momento que Dios nos llamó, a muchos de nosotros éramos borrachos. Otros eran mujeriegos, otros eran creyentes de brujería, de espiritismo, de santería. Otros eran adúlteros, otros eran, qué sé yo. Y cuando Dios nos llama, dice, a los que Dios llama, los hace justos, les perdona sus pecados. Y a los que Dios perdona sus pecados, los levanta y los glorifica. Amén. Entonces dice, ¿qué diremos de todo esto? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está con nosotros, nadie puede con nosotros. Nada ni nadie nos va a pisar, ni nos va a subyugar, ni nada ni nadie. No es un grito de guerra ni de guerrilla, no. Lo que quiere decir ese versículo es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que por muchas pruebas que vengan, nosotros no vamos a sucumbir, porque Cristo está con nosotros. Amén. Como Como decimos nosotros los cursillistas de cristiandad, Jesucristo y yo, mayoría aplastante. ¿Cómo es el lema de los cursillistas? Jesucristo y yo, mayoría aplastante. ¿Qué quiere decir Jesucristo y yo? Que ya todo el mundo te abandonó, hasta tu familia. Pero si todavía te queda Cristo, tú y Cristo ya son mayoría. Y no cualquier mayoría, una mayoría aplastante, para aplastar todo demonio, toda prueba, toda calumnia, para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Aunque todo el mundo te abandone, si todavía Cristo está en tu corazón, ríete, disfruta, alaba y glorifica. Porque tú y Jesucristo ya son mayoría. Amén. Aplastante, para aplastar toda prueba, todo demonio, toda enfermedad, toda calumnia, toda persecución. Amén. Amén. Y sigue diciendo, voy brincando al versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación?
la angustia, la soledad, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros o la espada. Estoy seguro, dice San Pablo en el versículo 38, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de la tiniebla, ni la altura ni la hondura, ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios, hermano. ¡Ánimo! Que yo estoy con ustedes, dice Jesús, todos los días hasta que termine este mundo. Amén. Enciendan ese fuego en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. Esta palabra se la manda San Pablo a través de mí. Anímense y animen a los que están por ahí todavía llenos de miedo, acobachados, metidos en la cueva, que no quieren salir, para que vengan a vivir la fe en comunidad. Amén. No se puede ser cristiano encerrado en la casa, a menos que usted esté enfermo y que no pueda salir de la casa. Se vale. Por eso la iglesia tiene un ministerio para los enfermitos que ya no tienen ánimo para venir a la iglesia, a la misa, y se les lleva hasta la comunión allá. Hay ministros de los enfermos que llevan la comunión. ¿O no los hay aquí? Sí. Tiene que haber, porque la iglesia católica es una sola, de todas partes. Allá en mi país ese ministerio es precioso, llevar a Cristo a la casa de un enfermito que ya no se puede parar. Pero si usted no está enfermo, venga a la iglesia a vivir la fe con los hermanos. Amén. Porque cuando venimos a la misa tenemos un encuentro con Cristo, pero no solamente a través de la Eucaristía. Primero a través de los hermanos en la comunidad, ya es un encuentro con Cristo. Segundo, a través de la palabra. Y tercero, y el más importante, a través del pan vivo bajado del cielo, que los que están preparados pueden comerlo. Amén. Y los que no están preparados lo piden espiritualmente. Amén. Amén. Pero el que no está preparado para comulgar tiene que venir a la misa, porque no solamente la Eucaristía es el encuentro es a través de los hermanos, a través de escuchar la palabra y a través de la Eucaristía. Es el encuentro con Cristo cada domingo en la misa, y el que pueda venir día de semana, mejor todavía. Amén. Amén. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, hermano. Amén. Ni la tribulación, ni la guerra, ni las calumnias, Amén. ni la muerte, Amén. ni los ángeles de Dios, ni los ángeles del diablo, los demonios, nadie. Ninguna potestad, ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Amén. Y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese es el mensaje que el Señor le manda a través de San Pablo y a través de este divino pecador. Ánimo, hermano, que nada ni nadie, ni amenaza de guerras mundiales, ni hambruna, nos apartará del amor de Cristo Jesús. El amor que Dios nos ha manifestado cuando nos regaló a Cristo su único tesoro, su más grande tesoro para nuestra salvación. Amén. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios, por ese poder que tiene tu palabra para levantar nuestra fe, nuestra esperanza y el amor entre nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esos hombres grandes como San Pablo, como San Pedro, los apóstoles, los primeros padres de la iglesia. Todos esos grandes, esa fila larga, inmensa de hombres y mujeres que están en los altares y son santos, declarados santos por la iglesia. Y muchos santos que la iglesia no ha reconocido, pero que son santos. Son un pueblo de reyes, sacerdotales, un pueblo de santos. La iglesia católica ha parido muchos santos. Gracias, Señor, Gracias. por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por San Pablo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta fuerza que recibimos a través de tu palabra. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias por el hermano Marcelino. Bendícelo y levántalo con fuerza, con ánimo, con salud, para que siga trabajando por tu reino, y que todos estos servidores de aquí se lancen a las calles
Gracias por el padre Claudio. El padre Claudio es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Y el otro sacerdote, enseña el otro, aquí el otro italiano, que estaba con Claudio, está aquí el otro. El rubio alto, el compañero de Claudio, está aquí todavía. Esos son hombres de Dios. Estaban 4. Oren mucho por ellos. Yo conozco a esos dos. Porque yo conocí a Claudio cuando no era ni siquiera seminarista, era un laico. Porque el padre Ricardo, un gran evangelizador, que era muy amigo del padre Emiliano Tardí, que fue nuestro fundador. El padre Ricardo fue uno de los primeros profesores que el padre Emiliano llevó a dar cursos de evangelización cuando se fundó la idea de formar escuelas de evangelización allá en el año 91, 92. Y Claudio era un joven común y corriente, y él con 30 y pico más de muchachos y muchachas italianas fueron a Santo Domingo a hacer por 50 días, a hacer cursos. Y yo hice cursos junto con Claudio. Después yo me enteré que se hizo sacerdote, pero él era un simple laico cuando yo lo conocí. Un muchacho, un joven de Dios. Y después supe que se hizo sacerdote. Y la primera vez que yo lo vi ya siendo sacerdote fue que a mi esposa y a mí me invitaron a predicar en un congreso de parejas en la ciudad de Portland, en Oregon, más arriba de California, para allá. Y Claudio y su compañero, el otro sacerdote, Johan, ese mismo, estaban predicando también en ese mismo congreso. Y yo dije, pero tú eres Claudio, aquel muchacho que yo conocí en Santo Domingo en el año 91, 92 creo que fue. Sí, yo no sabía que tú eras sacerdote. Sí, me dice que lo fui a seminario, me hice sacerdote. Y yo que fui seminarista, casi sacerdote, salí del seminario y me casé. Dios a cada quien le tiene su vocación. Amén. Den un aplauso, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Qué linda es la iglesia. Que ustedes tienen buenos sacerdotes. Yo los felicito a ustedes. Sigan orando por esos sacerdotes y oren por todos los sacerdotes del mundo. Para que se arrimen y se acerquen a la santidad. Porque si tenemos pastores santos, tendremos ovejas santas. Amén. Porque las ovejas imitan a sus pastores. Amén.